Difiero de la interpretación que se ha hecho con relación al cumplimiento de los requisitos, fundamentalmente dos, los requisitos subjetivos establecidos en el segundo párrafo de la fracción sexta, y por el otro lado el requisito relativo a la residencia. En el primer caso, por un asunto de congruencia. La Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el artículo 19 y 20, establece que para ser embajador se requiere acreditar, y el Senado califica al momento de hacer el nombramiento, competencia, categoría, méritos suficientes para asumir la representación del Estado mexicano en un país extranjero. Hace 2 años, el Senado de la República aprobó por una amplísima mayoría que el licenciado Medina Mora tiene competencia, categoría y méritos suficientes para representar al Estado mexicano. Y yo voté ese acuerdo en el Pleno del Senado. Por congruencia y a no advertir que en estos 2 años hubiese un hecho que hubiese lastimado la categoría, los méritos o la competencia del licenciado Medina Mora, no me puedo apartar de mi propio precedente. En segundo lugar, relacionado con el requisito de la residencia, quisiera hacer una reflexión de carácter constitucional. El artículo 95 establece un conjunto de requisitos, ya decía, objetivos y subjetivos para aspirar al cargo de ministro de la Corte. Esos requisitos inevitablemente deben interpretarse a la luz de las leyes secundarias y de otras disposiciones constitucionales. Voy a poner el ejemplo más sencillo. Dice el artículo 95 que para ser ministro de la Corte se requiere título de abogado legalmente expedido, en donde se determinan las condiciones de expedición del título profesional de abogado en una ley secundaria. En consecuencia, es inevitable que el artículo 95, los distintos requisitos subjetivos, deban de leerse a la luz de disposiciones legales. Tengo para mí que en una lectura sistemática, funcional del texto constitucional, no podemos asumir que el requisito de la residencia en el caso de miembros del servicio exterior pueda definirse en función de esa categoría o de esa calificación. Me refiero al ejercicio de la función en el servicio exterior mexicano. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el personal del servicio exterior se rige por sus propias leyes. Eso dice el artículo 123. Cuando se trata del personal del servicio exterior, para determinar sus condiciones, sus calificaciones subjetivas, debe remitirse a la ley secundaria cuyo fundamento constitucional está en el artículo 123. De este modo, de acuerdo al artículo 3 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el servicio exterior se integra por personal de carrera, personal temporal, personal asimilado, comprende las ramas diplomático y consular, técnico y administrativo. De acuerdo a la fracción primera del artículo 4 de la misma ley, la rama diplomática consular comprende el rango de embajador. La propia Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el apartado relativo a los derechos y prestaciones de los miembros del servicio exterior, establece en el artículo 47 que los miembros del servicio exterior gozarán durante su permanencia en comisión oficial en el extranjero los siguientes derechos y prestaciones, entre ellos, fracción primera, conservarán para efectos de las leyes mexicanas el domicilio de su último lugar de residencia en el país. El Código Civil establece en el artículo 30 que el domicilio legal de una persona física es el lugar donde se fija la residencia, donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. De tal manera que el artículo 31 reputa después que el domicilio legal de los funcionarios diplomáticos será el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente. Esta disposición del Código Civil es congruente con disposiciones de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado y evidente también por la Convención de Bienes de Relaciones Diplomáticas. Tengo para mí que en virtud de que el artículo 35 de la Ley Fundamental establece el derecho político de poder ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, la Constitución, el artículo 95, debe interpretarse del modo más favorable al ejercicio de esos derechos con arreglo a la propia Constitución y a los tratados internacionales. Por principio
por principio constitucional, debe acogerse la interpretación que sea más favorable al ejercicio de ese derecho. Si asumimos con seriedad el principio pro persona, no podíamos llegar a una conclusión diferente en un supuesto de ejercicio de derechos como es el caso. El licenciado Medina Mora tiene vigente su derecho político a ejercer cualquier cargo en el servicio público y frente a cualquier interpretación de la Constitución debe siempre velarse por el máximo cumplimiento y la máxima expansión de ese derecho. Esa es la razón por la cual difiero de la interpretación que se ha hecho en relación con el no cumplimiento del requisito de residencia, y esa es la razón por la cual he presentado un dictamen en el cual se razona que ese requisito está debidamente acreditado en el caso concreto. Entiendo que hay una discusión sobre este tema en particular. Me gustaría eventualmente proponerle a la comisión poder robustecer la argumentación relativa al domicilio o a la residencia con las argumentaciones y razones que ya he expuesto en esta intervención.